¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, buenas noches. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? Saludos, buenas noches, buenas. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo están? Les tenemos una... Hoy, el día de hoy es un capítulo especial. Les trajimos una chinga con mucha teoría los últimos 4 capítulos. Entonces vamos a consentirnos con algo más relajado el día de hoy. Para eso tenemos un invitado Muy especial. especial. Sí, fue por recomendación de tanto de él como de su novia. Un abrazo, por cierto. Sí, Saludos. si nos estás Saludos. escuchando y cuando nos estés escuchando, un abrazo muy fuerte, de leer esta obra. ¿Y qué digo de esta persona? No es un amigo, es un hermano. De la misma manera que Diego es mi hermano de la vida, nuestro invitado también. Lo quiero mucho, es un amante de la historia como pocos, historiador de closet y de corazón, pero muy querido, muy querido. Sé que sabe un chingo de todo esto, me apasiona muchísimo. Mi queridísimo Lenin, bienvenido seas, vamos a Saludos, darle a muchas calar. gracias. Al contrario, buenas noches. Y pues así es, ya se trae en el nombre, ¿no? Esto de querer hacer historia y estudiar. Es que, a ver, creo que antes de empezar a abordar el tema y decir bien todo el rollo, aunque ya lo vieron por el título, creo que es importante, por lo menos para el público, para nosotros también, saber tu opinión de la historia. Cuéntanos, para ti, ¿qué es la historia? Creo que es la primera pregunta importante del día de hoy. Uf, ok, Pregunta por buena, un dice. lado, creo que, o sea, la más obvia es este intento, ¿no? De comprender un poco más tu pasado en para conocerte a ti mismo y a tu sociedad en tu presente, ¿sabes? Es Ujú. un miro hacia atrás, miro los pasos que se han recorrido para saber por qué estoy aquí y cómo llegamos a esto. Ok, Creo ok. que metiéndonos a un aspecto un poco más filosófico, por decirlo de alguna forma, así como en la filosofía procuramos dar respuestas a qué es la vida, qué son las personas, o sea, por qué estamos aquí, por qué existimos. Creo Ujú. que la historia abarca ese aspecto, pero partiendo de hechos, o sea, partiendo de cosas que ya pasaron, ¿sabes? Sí, No necesariamente de los trenes de pensamientos de N mil cantidad de personas antes, sino de cosas que ya pasaron, cosas que se vivieron y todas las ramificaciones que llevaron a eso, o que a partir de un evento se desarrollan. claro. Al fin y al cabo, o sea, creo que tienes mucho sentido ahí con esto, porque, o sea, la historia sí tiene manera de comprobar y todo esto, pero al fin y al cabo sigue siendo una ente, porque el pasado podríamos decir que existe y no al mismo tiempo. Y eso es, o sea, ahí nos vamos a meter muchísima filosofía en la historia y es todo un desmadre abordar esto, porque el pasado no existe en el presente. No tenemos aquí un pasado, si yo agarro aquí no estoy agarrando el pasado, porque el pasado no existe, pero tenemos la evidencia de que existió. Tal vez dejó de existir, pero actualmente tenemos la evidencia. Entonces creo que eso está chingón que estés mencionándolo. Entonces yo soy un partidario de que todas las carreras tienen que llevar humanidades, a fuerzas. Totalmente. Punto. Le guste a quien le guste, Le porque pese a la quien le humanidad... pese. No, Exacto. totalmente. O sea, creo que como un ingeniero que desprecia el arquetipo del ingeniero, Sí. concuerdo por completo. Es súper importante hablar de ciencias humanas Sí, y que sean parte de la formación de cualquier persona. Súper totalmente. importante. O sea, puede que no se te dé, porque pues, a mí no se me dan muchas cosas. La física no se me da, por ejemplo. Pero tienes que saber por lo menos lo básico. Porque al fin y al cabo, todas las ciencias y todas las profesiones tienen una filosofía detrás. Totalmente. Podemos Y creo ver que, el ejemplo, por ejemplo, ahorita te dejo terminar, pero sí, por ejemplo, no, el ejemplo continúa. de medicina, está toda la filosofía hipocrática. Y cada que se titula de como doctor, tiene que dar el juramento hipocrático de defender la vida y bla, 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 bla. Todo este rollo, pero al fin y al cabo es filosofía de la medicina, por dar un ejemplo. Pero pues, como ingeniero industrial, ingeniero civil, tienes que tener tú la filosofía de que si sabes que este edificio, si lo pones de esta manera, se va a colapsar, tú tienes que tener la moralidad de decir, ¿sabes qué? Así no se debe hacer, se tiene que hacer bien. Por mucha lana que te quieran pagar. Por dar un ejemplo. Y creo que justo la filosofía es un punto de encuentro entre todas las ciencias y entre todos.
todas las áreas del saber que ha desarrollado el ser humano, ¿no? O sea, Claro, puedes hablar de filosofía de física, de matemáticas, de historia, de medicina. Siempre vas a encontrar un punto de partida y a pesar de que nuestro sistema educativo nos han enseñado como, ah, sí, la filosofía es como muy Fuchi, por aparte, sí, creo que por el contrario, ese debería ser el eje conductual de todo nuestro aprendizaje. claro. Entonces, sí, es algo que falta mucho, pero Al fin y al cabo, la filosofía es la madre de todas las ciencias. pues sí. Es, eh, otra pregunta era, ya se me acaba de olvidar, pero era el segundo, ¿qué era la historia para ti? Esa fue la primera. ¿Y para qué crees que sirve la historia? Bueno, eh, conocernos a nosotros mismos, conocer la situación en la que nos encontramos y un poco también para predecir el futuro. O sea, no sé si lo han notado, pero creo que el ser humano es cíclico por naturaleza. Ok, O sea, y tanto lo veo en pequeña escala, como no sé si han notado que en ciertas temporadas del año como que pasan por algún estado emocional específico. Por claro, poner un ejemplo burdo, ¿no? O que ocurren ciertas cosas más o menos en las mismas fechas o con cierta periodicidad. sí, Eso claro. en escala personal, ¿no? O sea, y lo he visto. Y creo que es algo que también se puede notar ya a una escala de cada siglo, o sea, incluso milenios, ¿no? Entonces, poder conocer de historia, poder hablar de ella, no solo es dónde estoy ahorita, sino también es puedo más o menos ver hacia dónde va esto, ¿no? Claro, sí, por supuesto. O sea, al fin y al cabo siempre, yo no soy tanto de la idea la historia como ciclo. Yo lo veo más como paralelismos. O sea, sería la palabra más apropiada a mi gusto. O sea, porque al fin y al cabo, y es algo que justo esta semana estoy reflexionando mucho. Para mí la historia no se repite, ni se repetirá nunca, porque no hay eventos iguales jamás. Pero pueden haber eventos similares. Pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, al fin y al cabo, nos ayuda a orientarnos, nos ayuda a apoyarnos en lo que alguna vez alguien más metió la pata para no hacer lo mismo. Vamos a poner un ejemplo muy estúpido. Este, Diego, no sé si quieres comentar algo, que te tenemos aquí como florero, pero sé que estás Eh, reflexionando. no, o sea, yo creo que son ambas cosas. Ok, Depende ¿cómo se dice? Del círculo en el que lo veas. Por ejemplo, si es algo muy personal, si es algo muy cerrado, uh-huh. pues sí pueden ser a base de ciclos, tanto, o sea, porque, eh, por ejemplo, los seres humanos, la naturaleza tiene un ciclo constante que se Ok, repite año con año, mes con mes, día con día, pero a nivel social las cosas no suceden de la misma manera, sino se van superponiendo unas a otras y pueden ajá, parecerse, pero no son iguales. uh-huh. Sí, o sea, tiene su punto. Yo lo que veo es como, ay, se me fue la idea porque estaba viendo el chat que te están defendiendo. Saludos, por cierto. este, Bien. o sea, sí, hay cosas en el individuo que puede que sí sean casi, sí, o sea, tú como individuo sí la puedes cagar dos veces igual. Ahí sí estoy Sí. totalmente de acuerdo. Mira, creo que, o sea, creo que tu punto es, no ocurren de la misma forma y evidentemente, o sea, como que ocurra de la misma forma deberías considerar cientos de miles de factores que ocurran exactamente de la misma forma, Claro. pero vamos por esta noción de que hay, creo que un ejemplo que todos conocemos, ¿no? O sea, el mito del héroe Ujú. o por ejemplo, alguna vez también lo de las 31 historias, ¿no? Que existen, o sea, que solo hay 31 posibles tramas que se pueden seguir al contar una historia. No recuerdo bien si es 31 o 32, pero algo que te enseñan y que te dicen como que toda historia que puedas encontrar la puedes ajustar dentro de alguna de estas. Sí, y que hagas ciertas modificaciones es lo que lo hace chingón o lo hace único. Sí, Exacto, o sea, las reinterpretaciones, ¿no? O sea, creo que ya ujú, aplicándolo a la historia va por ahí. O sea, puedes encontrar como esos paralelismos, ¿no? Hechos similares que se repiten a lo largo de la historia, ujú, con, claro, sus diferencias ya en hechos específicos, en temporalidad, en ubicación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero
pero sí tienes estas líneas Claro. o estos trenes de causa-efecto similares. Qué bueno que mencionas esto de las 31 líneas o ideas de una obra y todo esto, porque justo creo que es momento apropiado para empezar a introducir el tema de hoy. Como les hemos dicho, les pusimos una tunda los primeros 4 episodios. De verdad, me disculpo porque sí les tocó la lluvia de la teoría de la historia, que hasta a mí me da aburre, la neta, porque es pesada, o sea, porque al fin y al cabo estamos hablando de entes metafísicos que no podemos agarrar, todo este rollo. Entonces quisimos traer algo más palpable, que es hacer un ejercicio muy sencillo. O sea, al fin y al cabo esto es lo que hace normalmente el historiador. Tal vez no con un libro. Bueno, sí, sí. O sea, no necesariamente, pero sí se hace con una novela. Pero vamos a abordar el día de hoy la obra llamada Los Relámpagos de Agosto de Jorge Ibargüengoitia. Vamos a hacer un pequeño análisis de ella. Si no la leyeron, no se preocupen, vamos aquí a darles un pequeño resumen, si quieren sin spoilers, pero para que la lean ustedes. Así como introductorio, les quiero decir que es una obra que se le echan tal cual en 3 horas. O sea, es facilísima de leer. Si algo me encanta a mí de Ibargüengoitia es que es un lector súper ligerito, súper ameno, muy cagado, muy cínico, pero es muy gracioso. Entonces, es una lectura súper, la verdad, súper chill. O sea, sería el término correcto. Entonces, vamos a hablar sobre él y vamos a contextualizar un poquito el periodo en que él está abordando y el lugar, porque es muy importante. Y es muy interesante porque podemos así traer con un evento ficticio, compararlo con lo que en realidad sucedió para poder entender más o menos el pie, porque al fin y al cabo el evento que vamos a abordar hoy es la base del México moderno, México contemporáneo, perdón, sería el término correcto, México contemporáneo. Entonces, sin más preámbulo, mi querido Lenin, mi querido Diego, contémonos un poquito de historia y creo que sería apropiado iniciar con el autor. No sé si estén de acuerdo. Creo que sí, creo que para analizar como cualquier obra, primero hay que conocer al autor. Entonces, pues bueno, cuéntanos, Diego. Vamos a platicar de Jorgito Ibargüengoitia. De buen George, de mi George. Hay que ponerle Jorge al niño, dijeron sus papás. Y él aquí. Ok, bueno, Jorge nació en Guanajuato, proviene de una familia bastante bien posicionada. Y sus padres, según nos cuentan, fueron los eternos novios. Porque justamente después de casarse, el padre de Jorge muere. Sí, cierto, pobrecito. Sí. O sea, es que sí es un drama. Pobrecito, su vida fue todo un drama. De verdad, si no hubiera nacido y lo hubiera creado el señor, por lo menos lo hubieran hecho en alguna novela trágica, de verdad. O sea, parece personaje Víctor Hugo. Tal vez de ahí su forma sarcástica única de abordar las tragedias. Sí, claro. Sí. O sea, se ve desde muy chiquito que lidió con tragedias. Pues, es un musical. Justamente. Sí. Entonces cuéntanos, a los 8 meses, ¿no? Al parecer, sí, algo así, sí, por ahí casi nació, se casaron sus padres y a los pocos meses el padre fallece. Pero bueno, al parecer no todo era como tan malo porque la familia de Jorge tenía un ferrocarril que iba muy seguido a Nueva York. Ay, pobrecito. Pues ya sé. Yo quiero uno de esos, qué bruto. Sí, pero debido a la revolución y todo eso pasó de ser de las familias mejor posicionadas en Guanajuato a ser de las más pobres. Pero como buena familia acomodada, bien posicionada de esa época, pasaron de muy ricos a muy pobres de una manera muy elegante. Con gracia. En su casa, con mucha gracia y elegancia. Es como cuando estás usando a Peach en Smash Bros. Y sabes que te vas a morir, pero andas con el paraguas y caes lentamente. No sé por qué pensé en eso. Estás resignado, pero dices, voy a caer con estilo. Y vive en casa con su abuela, su abuelo, un par de tías y su mamá. Entonces, pues, el pobre Jorgito le pusieron la chinga de que tenía que volver a posicionar a su familia en alto. Y el pobre Jorge comienza a estudiar una ingeniería.
Pero a un año de graduarse decide dejar de todo y comienza a estudiar filosofía. Fíjate, hay algo y un dato muy interesante que me encontré. Y cuentan las malas lenguas que no terminó la carrera de ingeniería por una mala influencia. Esa mala influencia es uno de los lideratos más importantes que ha tenido México en el siglo XX, que es Salvador Novo. Que un día se pusieron a platicar ahí bien bonito, de shalala, qué bonito la filosofía y todo este pedo. Y dijo, no, ¿sabes qué? Chinga su madre, que se pudra la ingeniería. ¿Quién está otro ingeniero? Entonces se cambió. Y es orgullosamente Puma, por cierto. Bueno, era. Era. Se llamaba. Sí, y bueno, pues, no sé, el pobre Jorge se lo traían de bajada a sus tías porque pues, ¿cómo de poder ganar tanto dinero y poder volver a posesionar y vas a dejar de hacer eso y estudiar filosofía? Es como el tabú de las humanidades. Sí. Bueno, de cualquier cosa que no sea una ingeniería o ¿cómo se llama esto? Algo de renombre. Sí, o sea, como dirección de empresas y todo este pedo. Pues no, ¿y de qué vas a comer, mijo? Siempre esa frase. O sea, podemos decirlo comunicólogos, podemos decirlo historiadores, podemos decirlo actores, bailarines, músicos, etc, etc. Siempre la comida familiar es, ay, pero ¿qué vas a hacer acabando, mijo? De verdad. Sí. Todos hemos escuchado ese bello cuento. Entiendo ahí el pobre de Jorge. Sí. Y bueno, el pobre Jorge comenzó a escribir teatro. 17 de sus obras no pegaron y se quedaron en el ¿Tintero? en su baúl, en su tintero. Y decide convertirse en crítico, que es del 61 al 64, cuando se vuelve de los críticos más rígidos y feroces del tiempo, y comienza a hablar y a destrozar a todos sus colegas dramaturgos, inclusive a Alfonso Reyes, que en ese momento y hasta la fecha me parece que sigue siendo como de los grandes de la literatura. Sí, sí. Y en el 63 gana el Premio de las Américas con el Atentado, que es una obra de teatro donde se relata el asesinato de Álvaro Obregón. Y a partir de este momento deja de escribir teatro y comienza a escribir novela. Y escribe Los Relámpagos de Agosto, que es la primera novela o la primera obra que critica la revolución, porque pues se tenían como los escritos de los escritos tipo autobiográficos, las figuras que sí, las obras de primera mano y así. Sí, las obras de primera mano más que nada. Entonces Ibargüengoitia se convierte en el primer crítico de la revolución con su novela de Los Relámpagos de Agosto. Sí, justo voy a retomar un poquito esto. Es una de varias, o sea, Ibargüengoitia no escribió mucho por su repentina desaparición, que hablaremos ahorita, pero tiene una gran variedad de obras muy interesantes, muy graciosas. Creo que eso es, o sea, si no eres fan de leer y quieres aprender a leer, léete algo sencillo, léete Ibargüengoitia. No porque sea fácil, sino porque es muy entretenido. O sea, una de sus obras, la otra obra que yo he podido leer de él es La Ley de Herodes, y es de esos libros que te retuerces de la risa, lloras de la risa, es muy gracioso. Entonces ahí, recomendación, es muy chingón, es muy divertido. Y Los Relámpagos de Agosto es, creo que, no sé si su obra más famosa, tal vez sí, no sabría decirte con ciencia cierta. Pues es la obra que lo posiciona, más que nada. Aunque también, por lo que tengo entendido, también hizo, o sea, varias de sus guiones de teatro los mandaron a películas. O sea, estaba viendo que, por ejemplo, sacaron 2 películas que se llaman Una Maten al León, y Estas Ruinas que ves, que eran 2 de él. Entonces está chingón. Ay, bueno, perdón, bueno, pues ya, continúa tú. Ya, perdón, ya, me callo. Y en el 60, me parece que fue el 69, escribe Matan al León. Nice. Perdón. Que se convierte en película dirigida por José Estrada en el 77.
Por eso te digo que no tenía adelantes. Ya, Y pero- como todos los grandes, se nos fue muy tempranito. Antes estábamos platicando de que le aplicó la Jenny Rivera, pero No mames, güey. No pensé que lo fueras a decir en el directo. Y no, fue al revés. murió en un accidente aéreo a punto de aterrizar en Madrid. No me acuerdo qué ruta estaba haciendo. Iba a ir pero- a Colombia o algo así, supuestamente. Por lo que Es tengo al entendido. parecer, no sé si la ruta era Córdoba, Madrid, Bogotá o Bogotá, Madrid, Córdoba. Según yo estaba despegando el avión. Y no despegó bien. O sea, iba a ir para Bogotá. Y el avión dijo ni más y se cayó. Por lo que tengo entendido. Y qué trágico, o sea, de verdad murió de cuántos años? 50 y algo, ¿no? 55, a los 55 55 años. Eso Lo que más fue me sorprende ¿en qué es año? que- Solo para terminar sus datos biográficos. Ay, no me acuerdo. ¿No? Ah, aquí lo tengo yo. En Para el- que veas en que yo el sí vengo preparado. 83, me parece. Sí, el 26 de noviembre de 1983, en la ciudad de Madrid. Se desplomó el pobre avión. Por lo que tengo entendido, también se murió su esposa ahí. Que por cierto, como dato cultural, su esposa, que ahorita no tengo el nombre desgraciadamente, pero su esposa fue la que hizo todo el diseño de la imagen de sus libros. Sobre todo de sus primeras ediciones, para que los vean de checar. Muy chingones los diseños, están muy cool. Pero sí, pobrecito. Sí, no, pero según yo, su esposa no murió hasta hace unos cuantos años. ¿En serio? me Pensé que se había muerto en el avión. Sí. Al parecer no. Pero bueno, lo que más me sorprende es que de 213 pasajeros nada más sobrevivieron 11. Pues, o sea, las posibilidades de que se te caiga el avión son muy pocas, pero sucede. Y las posibilidades de que sobrevivas cuando se cae el avión son muy pocas, Muy pero pocas, sucede. Entonces, imagínate la posibilidad del millón del pobre soquete que sobrevivió al accidente. Porque o tiene la peor suerte o la mejor, porque tuvo la peor de tener el accidente aéreo, pero la mejor de sobrevivir el accidente aéreo. Entonces, Sí. yo creo que después de eso compras un billete de lotería. No, ya gastaste tu suerte en eso. Bueno, sí, quién sabe. ¿No has visto un chorro de historias que en internet aparecen de vatos que se pelaron en la sala de quirófano o les dan un paro cardíaco y todo esto, los logran, ¿cuál es el término? No es revivir, reanimar, gracias. Reanimar. Se despiertan y todo, van y compran un billete de lotería, se sacan el gordo. Pues sí, hay que aprovechar esas rachas. Sí, tienes que aprovechar tu racha porque se acaba. Chale. Sí, pero bueno, sí ya concluimos con el contexto del autor, la vida de Jorgito Ibargüengoitia. Si algún día tienen tiempo... Puedo caer con estilo. Exacto, sí, chale. No aplico la voz Lightyear. Bueno, nomás sí la aplico. Pero, Dios mío, que estamos yendo hacia donde no debemos de ir con esto. Pues mira, como buenos mexicanos vemos como el lado alegre Estamos y haciendo respetuoso a la honor muerte. porque Sí, justo él es irónico, él es sarcástico en sus Sí. escritos. Yo creo que incluso se burla, o sea, si estuviera vivo se hubiera burlado, si hubiera salido de esto se hubiera burlado del accidente, Seguramente. conociéndolo. Totalmente. O sea, porque tuve la oportunidad de ver ahorita unas entrevistas investigando de él y de verdad era sarcástico como, o sea, le salía el sarcasmo hasta por las orejas. De verdad, Sí. desde esas lenguas afiladas privilegiadas que hemos tenido aquí en el país. Una chingonería de verdad de personaje. Y creo que ahorita vamos a empezar a adentrarnos en la obra. Creo que estaría más chingón eso. Entonces, mi queridísimo Lenin, Claro que cuéntanos. sí. Pues miren, ya hablábamos de que fue su primera novela más histórica, pero algo con lo que me gustaría empezar es el take que tiene Ibargüengoitia sobre la historia, ¿no? Ujú. Entonces, si me permiten, voy a leer un fragmento textual que dice: Claro. Nuestra historia es oscura, sangrienta y en general masoquista. Nuestros héroes predilectos son los que perdieron las guerras y murieron por órdenes del vencedor taimado. El héroe mexicano de segunda muere a destiempo en su oficina. El de tercera vence. El triunfo se le sube a la cabeza, comete una serie de errores, se desprestigia y es fusilado. Los grandes villanos mueren en su cama: Cortés, Porfirio Díaz y Huerta.
si Maximiliano hubiera logrado escapar, sería aborrecido. Murió fusilado y dando propinas. Por eso, en los corazones de ciertos mexicanos arde una llamita en su honor. Me parece interesante cómo define justamente a la historia de México, Ujú. porque justo, o sea, como que ahorita ya es común, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que llega un momento en que en primaria te dicen, ah, sí, los niños héroes y la fregadera y media, y ya cuando eres niño grande y entras a preparatoria te dicen que no existieron, ¿sabes? Son los papás. Pero creo, ajá, o sea, son los papás justo. Pero creo que eso es algo que si bien nosotros ya hemos medio naturalizado, no era tan común hace medio siglo. Claro. ¿Sabes? O sea, todavía la presencia de la historia maniquea era muy, muy densa. Entonces, que Igarwengoitia dijera como, ¿sabes qué? La revolución no pasó como dicen. No, no fueron estos héroes de capa roja que lucharon por una democracia justa y honesta y que todo salió bien, ¿no? Entonces, Ujú. creo que la forma en la que podría abordar los relámpagos de agosto es decir eso, ¿no? Es esta satirización de la revolución, porque a pesar de que cuando nosotros escuchamos revolución, de los primeros personajes que se nos vienen a la mente es Madero, ¿no? Que dices, Ujú. él luchó a capa y espada por una democracia, o que piensas, no sé, en Carranza, y dices, gracias a él ya tenemos la constitución actual que nos rige, y nos quedamos en esta idea de, ah, sí, después de la revolución todo fue miel sobre hojuelas, ya Vivieron hubo felices para democracia en siempre. México, gracias por participar y ya. Sí. Gracias y buenas Mientras noches. que no, o sea, para nada fue así. Y justo de ahí viene el nombre de los relámpagos de agosto, porque se dice que en agosto, o sea, las lluvias y los relámpagos, los truenos en general en el año se ven desde un punto específico, ¿no? Pero que pero que en agosto hay un fenómeno en el que los rayos, o sea, y los relámpagos se sienten, o sea, que se manifiestan desde otros ángulos, ¿no? Entonces de ahí surgió un dicho que las personas que andan como los relámpagos de agosto es las personas que andan a lo pendejo. Entonces, Me identifico un poquito con eso. exacto, o sea, justamente al hablar de los relámpagos de agosto y hablar de la revolución, hace referencia a esto, un montón de gente que ni sabía por qué luchaban, ni sabía por qué luchaban, pero vamos a luchar. Y Claro. creo que es algo que pasó en la revolución, ¿no? O sea, visualizas a estos caudillos y a cientos de obreros peleando o cientos de campesinos en armas y Claro. dices, claro, es que querían ejidos y era como, no, o sea, probablemente, y más de hecho eso pasaba, ¿no? Alguien se paraba y decía como de les voy a dar de comer si me ayudan y si me siguen. Y, bueno, y así van saltando entre quien les hacía la mejor propuesta, ¿no? Claro. Entonces, de ahí el nombre, de ahí los relámpagos de agosto. Y justo, sin spoilers, trata, o sea, de un general llamado José Guadalupe Arroyo, ¿no? Que al principio empieza aquí, dice que no quiere narrar nada de su vida y siempre tiene esta actitud de soy magnánimo, pero no voy a hablar de mí, ¿no? Ujú. Y a grandes rasgos, él está contento porque el ahora presidente electo, que es amigo íntimo, pues le ha prometido un muy buen puesto, ¿no? Dentro de la política. Y justo en algún momento se entera que asesinan al presidente electo, a su amigo. Y a partir de ahí se empiezan a desarrollar, o sea, todo lo que puede salir mal, sale mal. O sea, el hecho de que digan, Literal. sabes que mataron al presidente electo, entonces hay que recordar que esto ya fue después de la nueva democracia en México, ¿no? Ujú. Entonces, varios generales se empiezan a reunir y dicen como, ve, ¿sabes qué? O sea, tenemos nosotros ahora que escoger al nuevo presidente, pero que sea de nuestro círculo, para que pues nos dé los buenos puestos, para que, pues vaya, seamos parte de la política mexicana y que pues todo se haga como nosotros queremos. Y la verdad es que pues, es algo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Incluso sigue pasando. Eh, entonces, justo es historia.
Oh, mi querido Lenin, te está empezando a fallar un poquito el micrófono. A ver, intenta hablar de nuevo. Sí, Bueno, ahí está. Perdón. me disculpa. No, te preocupes. Pues justamente es esta lucha, ¿no? De los generales ha llegado a desarrollo de escoger un nuevo presidente que sea de su círculo para que les vaya bien. Pero nada más de que el nuevo presidente electo es alguien más. Un día antes arroja a una tumba que le había robado. Entonces ya desde que se entera que el nuevo presidente electo es alguien que le tiene profundo resentimiento. Sí, todo se va al caño, literal. Exacto. Creo que algo que me gustaría respetar aquí es, insisto, sí leanlo como ya dice Manuel, está bueno, está entretenido, está fácil de leer. Creo que algo que ya habían comentado incluso en otro podcast, ¿no? De la novela histórica y el rol que juega es, si bien está basada en la revolución, no es tal cual como los hechos históricos, ¿no? O sea, no es necesariamente la representación fiel, pero lo que sí noté es que de esa época post-revolucionaria toma como diferentes momentos o eventos históricos y los va acomodando dentro de la trama, como que resaltando lo irónico que fuera, ¿no? Sí, hasta O cómico, o sea, ¿verdad? lo cómico, el cómo todos esos generales por varios años corrieron como gallinas sin cabeza, o sea, por ningún lado, ¿no? Sí, No sé claro. ustedes qué opinaron Sí, de eso. fíjate que voy a retomar una idea que tomaste muy bonita, que es muy importante, sobre todo cuando estamos abordando la historia de México, que es lo que estábamos hablando al principio de cuando la historia empieza a ser más crítica en México. Y es un momento muy importante en México, más o menos por la época de Barbuengoitia, justamente. Lo voy a retomar rapidísimo porque creo que es importante, porque es cuando la historia en México se profesionaliza. O sea, desde México tiene 200 años, que te diga que tiene más es un estúpido, sin ofender. Este tenía 300 años la Nueva España y 800 años más los mexicas. Pero todo este lapso hasta 1950, 40, 50, 60 no ha habido profesión de historia en México y en prácticamente casi ningún lugar del mundo. La historia como profesión no existe, no existen los historiadores. Existen políticos que se dedican a escribir historia, existe gente que vivió un suceso, existe un pobre pelele que lo mandaron a escribir, etc, etc, etc. Existe un sacerdote que decide escribir, cualquier cosa así, pero no hay un historiador como profesión. ¿Qué sucede en México? Que es un evento importantísimo y es un evento muy importante mundial, la Gran Guerra Civil Española. Cuando empieza el conflicto de la Guerra Civil Española, un chorro de migrantes españoles se van a todos lados del mundo. Unos de ellos deciden venirse a México. Cuando llegan a México, una de estas deciden fundar un colegio que hoy actualmente se conoce como el Colegio de México. En este Colegio de México es en donde se empieza a impartir la profesión de historia en México. Y podría decirse que es la cuna de la historia de México contemporánea. De la historia como profesión. Y encaja en los tiempos de Jorge Barbuengoitia. Entonces, aquí empieza a haber un estudio crítico y empieza a haber una profesionalización de la historia. Por eso se empieza a ver desde otro ángulo. Porque tenemos la postura de la novela histórica y todo este rollo, como las obras. Tenemos los testimonios escritos, todo este pex, los periódicos, bla, 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 bla. Pero empieza a investigarse y a procesar la información. Y se empieza a hacer una historia más crítica, más objetiva y más centrada. Entonces, me encantó que hayas tomado esta idea de por dónde pudo haber salido esta centralización, esta objetivización de la historia, de los eventos, como algo más crítico, y esto se deriva del Colegio de México. Entonces, ya tenemos aquí el antecedente, el contexto de la historia de Jorge Barbuengoitia. Santo Dios, algo sonó ahí que no sé qué fue. Sonó como... no sé qué sonó. Sonó muy raro, pero bueno. Ahora vamos a empezar a contextualizar un poquito la época. Los relámpagos de agosto, supuestamente, se sitúa a finales de los años 20. Si mal no recuerdo, no da una fecha exacta. No. Porque al fin y al cabo la historia es ficticia. Y creo que eso es algo importante de aclarar.
Los personajes que mencionan, salvo un puñado, no existieron. Mencionan a don Venustiano y a de la Huerta, creo que era, a Huerta, Victoriano Huerta, y creo que en una de esas, creo que de la Huerta, no estoy seguro, pero mencionan a 2 o 3 personajes que efectivamente existieron, pero fuera de eso, ni el personaje principal ni los que mencionan existieron. Eso es importante aclarar. Sin embargo, volvemos a la imagen del paralelismo. Hay un paralelismo brutal en esta obra de lo que sí sucedió en la Revolución. Entonces, ahora me toca a mí, el choro feo. Entonces, ténganme paciencia. ¿Qué sucede en México en este entonces? Me gustaría retomar esto un poquito antes de la década de los 20. 3 años antes, para ser específico, que es con la llegada del ejército constitucionalista y dirigido por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Eso es importante aclarar. Álvaro Obregón era uno de los grandes aliados y apoyos de Venustiano Carranza. En 1917 sucede uno de los eventos más importantes de la historia de México, que es la creación de la nueva Constitución, la Constitución de 1917, en la cual uno de los estamentos más importantes que se consolidan en esta Constitución es lo que tanto pelearon al principio de la Revolución, que es la no reelección. Entonces, ¿qué es importante aclarar esto? No se puso que no a la reelección, porque me acabo de recordar que existe un análisis muy interesante, mi querido Lenin, de los héroes, con lo que decía Barbengoitia, porque como reflexión, poco si no es que ninguno de los insurgentes terminó la independencia, de los que la iniciaron. Poco si no es que ninguno de los de la revolución terminaron la revolución. Me recordaste la frase de Batman más choteado del mundo, pero que es una chingonería. O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Y sucede mucho, sobre todo en las historias oficiales, porque la historia no tiene que tener héroes ni villanos. Pero podemos ver ejemplos clarísimos en la historia de México. Que la frase soy Batman. Esa es la otra. La segunda más choteada. Bueno, no, es la más choteada. Bueno, no importa. Y tenemos grandes ejemplos. O sea, o mueres siendo un héroe como fue Hidalgo, como fue Morelos, como fue Mina, o vives lo suficiente para volverte un Iturbide. O mueres siendo un Zaragoza, o terminas siendo un Santana. O mueres siendo un Juárez, o terminas siendo un Porfirio Díaz, por dar un ejemplo. Entonces, es muy interesante esta imagen que nos da Iván Goitia. Pero bueno, ahora sí, vamos a retomar lo de la revolución. Entonces, la Constitución de 1917 consolida no un tiempo de paz, porque siguen existiendo conflictos muy fuertes. México no estuvo en paz. Muchísimas gracias por el follow, bienvenido. No estuvo en paz sino hasta los 30, y yo creo que me estoy viendo exagerado, y yo creo que me estoy quedando un poquito corto. O sea, no existe en México, en la revolución, cuando se estudia la revolución, no se estudia un México único, se estudia 3 Méxicos: el México del Norte, el México del Centro y el México del Sur, porque son 3 frentes totalmente distintos. Entonces, puede que en algunos andamos platicando un poquito de una novela, mi querido Cisepec. Estamos hablando de Los Relámpagos de Agosto. Bienvenido, por cierto. De Jorge Barbengoitia. Estamos contextualizando con la historia de México. Entonces, hay 3 lugares, hay 3 bloques distintos, hay 3 guerras distintas en el país. O sea, Zapata no vivió lo mismo que Villa, y Carranza no vivió lo mismo que Villa, ni nadie. O sea, fueron 3 guerras totalmente distintas, aunque Carranza ya encuentra del norte. Ahora, una de las cosas, a mí Carranza es de mis personajes favoritos de la independencia, de la revolución, porque siento que es de los más centrados, un poquito soberbio en algunas cosas. Algunos lo decían muy corrupto, de acuerdo con muchas fuentes lo tachan de un corrupto. Sin embargo, él ve uno de los primeros grandes errores en México, que es que seguían existiendo los caudillos, porque los caudillos fueron el cáncer de la revolución, tal cual. Entonces, en 1920 él decide
apoyar para su sucesión presidencial. Podría decirse que un don nadie, pero no era un don nadie, porque al fin y al cabo esta persona fue un embajador de México en Washington, que es Ignacio Bonillas. Lo que tiene él de interesante es que no era un general, ni era militar, ni estuvo afiliado ni estuvo dirigiendo tropas en ningún momento en la revolución. Entonces, él quería traer un civil a la presidencia, porque él sabía que la militarización del país era un problema, es un problema y será un problema. Aguas con militarizar los países. Eso es importante, porque se vio en el pasado, se puede ver en el presente y se puede temer en el futuro. Aguas con las militarizaciones. No, o sea, no estoy siendo nadie personal, no estoy hablando temas en específico. Aguas, porque aquí está el ejemplo y lo voy a mencionar justo ahorita. Ignacio Bonillas no traía fama, no traía nadie, porque no tenía poder en el país, porque no era un hombre. Nadie le sonaba el nombre, tal cual era un don nadie para el público. Sin embargo, hay otra persona aquí que se quería postular, pero que Carranza dijo que ni más, o por lo menos no lo apoyó, que es Álvaro Obregón, el famoso Manco de Celaya. Esta persona se deslinda de Carranza, porque al fin y al cabo Álvaro Obregón apoyó mucho a Carranza para llegar a la presidencia, se deslinda, y en el norte, dos grandes caudillos de la presidencia, dos grandes caudillos de la revolución, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, levantan el plan de Agua Prieta, en el cual desconocen el gobierno de Carranza. En este plan, desconocen el gobierno de Carranza y y tal cual van en contra de Carranza, van a perseguirlo. Entonces, Carranza decide huir de la Ciudad de México para Veracruz, de la misma manera que pudo derrocar a Huerta. Entonces, tal cual, quiso repetir la historia, pero al conocer la historia no le salió bien, porque los demás también la conocieron. Se quiso huir en tren hasta Veracruz, porque Veracruz es un punto estratégico para cualquier intervención militar en México. O sea, no lo digo como consejo militar de nadie, pero si quieren, sí, exacto, si quieren conquistar de México, entre por Veracruz. No lo estoy diciendo como consejo, es un dato histórico. Así, solo para aclarar. Entonces, trata de llegar a Veracruz, se queda en un pequeño pueblo al borde de Puebla, llegándole a Veracruz, que se llama Tlaxcalatongo, en donde es emboscado y asesinado el 21 de mayo de 1920. Con esto, Obregón llega a la presidencia, y Obregón, uno de los datos más importantes de Obregón, que creo que es importante destacar, porque honor a quien honor merece, él creó y fundó la Secretaría de Educación Pública, que es uno de los organismos más importantes de educación, no solo de México, sino del mundo, es muy reconocido, con sus errores, pros y contras, porque todo tiene sus defectos, pero uno de sus principales manos derechas, sobre todo para la fundación, porque al fin y al cabo el del secretario de Educación, José Vasconcelos, es uno de los personajes más interesantes que ha tenido la historia de México. Si algún día quieren investigar algo chingón, investiguen a José Vasconcelos. Antes de que continúes, me gustaría hacer una pausa para vincularlo con el libro. Ajá. Justamente mientras Carranza huía a Veracruz por ferrocarril, una de las razones por las que se detienen es porque una de las vías está volada, ¿no? Entonces es como, ok, cámara, nos movemos a caballo para intentar llegar, y justo en Tlaxcalatongo se lo quiebran, ¿no? ¿Por qué lo vinculo con el libro? Porque no sé si recuerdas que justamente hay una parte en la que hay peleas en el ferrocarril y es toda esta idea de tenemos que volar el campamento que está en las vías para que no puedan continuar, ¿sabes? O sea, creo que eso es lo que hace Ibargüengoitia, como dice, ok, estoy tomando este periodo, voy a tomar esto de aquí, voy a tomar esto de otro, y lo voy a meter. Esa fue una de las primeras coincidencias que vi. Claro, que sí. se vinculó con un evento histórico. Sí, por supuesto. Y aquí, justo ahorita vamos a empezar a abordar otro. Obregón llega a la presidencia en el 20 y en el 24. Un dato interesante. Todo el mundo sabía que los caudillos son un problema en esa época. Bueno, los caudillos en general son un problema. Pues rara vez son la solución. Causan más problemas que soluciones, la neta. Entonces, no es Tlaxcala, es Tlaxcalatongo, por favor. Pero sí, en parte sí. Tiene el 70% de la culpa Tlaxcala ahí.
Eh, entonces, además de que si alguien Obregón odiaba a alguien con odio jarocho de verdad, como a pocas personas, era Pancho Villa. Pocas personas le caían tanto en el hígado a Obregón como Villa, porque primero que nada perdió el brazo por él. Así como dato curioso, que por cierto, así como dato cultural, cuando Obregón perdió el brazo, al momento de en la recuperación, al enterarse que ya no tenía el brazo, se intentó suicidar. Agarró la pistola y apretó el gatillo, pero la pistola no detonó. Entonces llegaron los enfermeros y vieron que se quería dar un plomazo en la cabeza y se lo evitaron. Pero por perder el brazo, Eso para la historia de México. es muy, o sea, es fuertísimo eso, porque además que hay una depresión brutal. Brutal, 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 de que perdió el brazo y se retiró del ejército por un tiempo para cuidar su rancho. Estuvo muy, o sea, y cayó en una depresión muy fuerte. Pues imagínate tú perder un brazo. Que por cierto, el brazo de Álvaro Obregón estaba en el Museo de la Bombilla, acá en la Ciudad de México, como dato cultural. Vamos a abordar eso en un momento. Pero entonces, Obregón manda a matar, o bueno, sí, manda a matar a Villa. O sea, algunos dicen que no se sabe quién lo mandó a matar. Lo mandan a matar, por el amor de Dios. Porque se necesita deshacerse de los caudillos. Muere Villa el 20 de julio de 1923. Entonces, 1924 llega un personaje que ya habíamos mencionado antes, con Plutarco Elías Calles. No era amigo de Obregón, ni se querían, eran colegas políticos, y ya, colegas, tal cual. Se respetaban y hasta ahí, pero no se querían, no eran amigos ni nada. Y acordaron un plan de sucesión entre ellos dos. Entonces, imagínate que alguien lo robara. No, ahorita ya no existe el brazo, por cierto. Antes de continuar, ¿me permites hacer un regreso al 20? Adelante. Justo algo que me parece interesante es que después de que el plan de Agua Prieta triunfara y Carranza estuviera muerto, pues seguramente, o sea, no es una sucesión continua, no es como ya matamos a Carranza, ya llegó Obregón, sino que hubo un presidente interino que creo que también es un personaje que toma mucha importancia, que es Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta, sí. Entonces, sí me gustaría hacer mención de esto porque en su periodo, que fue muy corto, me parece que fueron como 6 meses o algo así, en lo que se hacían las elecciones y se quedó Obregón, justo fue cuando quedó como secretario de Educación, o bueno, fue esta copla con José Vasconcelos, y del 20 al 24, o sea, México tuvo un crecimiento cultural que nunca más se ha repetido. O sea, sí, totalmente tanto la literatura se volvió accesible, con muralismo vimos a Diego Rivera, a José Clemente Orozco, en música tuvimos a Manuel Ponce, o sea, que pudo acercar la música a todas las personas, y música de arte, ¿no? Y también hubo buenas condiciones salariales. Creo que eso no puede pasar desapercibido. Claro. Y justamente creo que Adolfo de la Huerta, de las fuentes que encontré, es considerado un muy buen presidente en su periodo, pero uno de sus problemas fue que no obtuvo el reconocimiento diplomático de Estados Unidos. Ese era el gran problema en esa época. Muy pocos presidentes en México obtuvieron el reconocimiento de Estados Unidos. Exacto. Así como dato cultural. Recordemos que, pues, Primera Guerra Mundial y muchos problemas en general en esas épocas. Pero bueno, llegó Obregón y... Es cierto, y sí, honor a quien honor merece. Adolfo de la Huerta ha sido de los mejores presidentes que ha tenido México, la verdad. O sea, sí tuvo un avance muy interesante. Es un periodo muy breve, muy poco estudiado, la verdad. Adolfo de la Huerta es un personaje interesantísimo, porque empezó también como caudillo del norte. Y ahora retomamos un poquito. A 24 llega Plutarco Elías Calles a la presidencia. En el periodo de Plutarco Elías Calles surge uno de los eventos más violentos que ha tenido México, porque aparte de la revolución surgió un evento que se denomina la Guerra Cristera, en el cual mueren miles de personas, no me acuerdo cuántas, como varias decenas de miles de personas. Es un conflicto plenamente ideológico por parte de Calles, por su postura. Sobre todo esta guerra se está más en el sur del país. Algunos lo denominan como un nuevo zapatismo en su época, porque es una guerra igual muy similar a la metodología que aplicaba Zapata.
Y sucede un evento muy interesante en este momento. Oiga, no sé si sea mucho pedir, pero me hacen una recapitulación rapidísima, estoy predísimo, no te preocupes. Estamos haciendo ahorita el contexto de la obra de Barbengoitia. Vamos a contextualizar un poquito de lo que está él abordando, que son los años 20 en la historia de México. Entonces, estamos hablando ahorita de los grandes caudillos de la época, para poder entender más o menos lo que es, los paralelismos que hay en la historia de México con la obra de Barbengoitia. Entonces, en 1927 sucede un evento importantísimo por el cual se la arma gorda de nuevo al país, que es que en 1927 el Congreso aprueba la reelección en México de nuevo. Entonces, eso fue algo que inconformó muchísima gente, a grandes personajes, porque al fin y al cabo fue la primera razón por la cual murieron miles de personas. Entonces, el hecho de quitar el primer fundamento, el fundamento más importante que tenía la revolución, fue una desmadre. Y por supuesto que esto sucedió para que Álvaro Obregón se pudiera reelegir en 1928. Entonces, Álvaro Obregón era un caudillo con un gran poder y una gran carisma para la gente. Y por supuesto que gana la elección en 1928. Sin embargo, la cosa es que con la guerra cristera, pues se arma la gorda y no terminó el problema. Y un sacerdote, que ahorita no tengo el nombre, tristemente se me olvidó investigar el nombre, pero ahorita lo busco, asesina a Álvaro Obregón. José de León Toral. José de León Toral, muchísimas gracias. Un sacerdote se acerca a Álvaro Obregón en el restaurante de La Bombilla para enseñarle supuestamente una caricatura, y ¡zas! Que comió plomo el muchacho. 6 plomazos. Y curiosamente esto pasó cuando ya era presidente electo. Ajá, o sea, ya había ganado las elecciones. Empezó a reelegirse. O sea, de no haber sido por esto, hubiéramos tenido otro periodo presidencial de Álvaro Obregón. Justo. Entonces, eso sucede el 17 de julio de 1928. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que el gran caudillo de México en ese momento, porque ya no quedaban muchos que digamos, el gran caudillo que era la imagen de Álvaro Obregón, desaparece. ¿Y qué sucede? Que se queda la última gran imagen, el último gran caudillo de México. El gran caudillo que era Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución, le llegaron a denominar. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nombran a Plutarco Elías Calles nombra a un presidente interino, que aquí vamos a hacer el paralelismo. Justamente, al inicio de la obra, como está mencionando mi queridísimo Lenin, fallece el presidente electo, que no me acuerdo el nombre en la obra, pero esto es un paralelismo a la muerte de Obregón. Entonces, ¿qué sucede? Dice, pues de acuerdo con la ley tenemos que nombrar un presidente interino para convocar a las elecciones. Bueno, entonces vamos a nombrar a tal. Y quien elige el presidente interino, tanto en la obra como en el suceso real, fue Plutarco Elías Calles. O bueno, la imagen paralela a Plutarco Elías Calles en la obra. Y aquí se nombra a Emilio Portes Gil como presidente interino, y con Emilio Portes Gil se da inicio a uno de los eventos más importantes, uno de los eventos más interesantes de México, que se le conoce como el Maximato. Maximato por el jefe máximo, porque al fin y al cabo, aquí hay una idea, hay algo muy interesante, porque el Maximato no es como lo pintan de que Plutarco Elías Calles daba todas las instrucciones, y sí, como usted diga, porque muchos de ellos odiaban a Calles y tenían muchos conflictos con ellos. Si mal no recuerdo, Emilio Portes Gil odiaba a Calles, pero le tenía al punto de que renunció a la presidencia. Emilio Portes Gil renunció a la presidencia porque dijo, ¿sabes qué? Tú estás enfermo, bye. Esto no es para mí. Yo no soy un pendejo. Yo no voy a seguir como tú. Punto. Yo no voy a tu marcha. Entonces, con esto sucede el Maximato, que se da en 1928 hasta 1934. Aquí está el primer gran paralelismo que en el libro, que es la muerte de Álvaro Obregón, la elección de la asociación presidencial, y ahorita vamos a abordar justo el tema que a mi parecer es el tema que consolida el México contemporáneo, que es la creación de un partido único. En 1929, Plutarco Elías Calles decide crear, para deshacerse de los grandes caudillos y de la gran división nacional,
decide hacer un evento muy interesante, que es institucionalizar la revolución. Que todos los grandes caudillos que hay en el país, en vez de andar peleándose por quién va a tener todo esto, se unan todos al mismo bloque para así poder tener un orden al momento de elegir la sucesión presidencial, por decirlo de una manera muy burda. Con esto surge el Partido Nacional de la Revolución, que posteriormente será conocido como el Partido de la Revolución Mexicana y después como el Partido Revolucionario Industrial, que es el PRI que conocemos actualmente, el PRI bueno, dirían algunas. Y con este evento, le gusta a quien le guste, el PRI terminó la revolución. Si lo pienso, o sea, no soy priista, no me malinterpreten, pero la creación del Partido Nacional Revolucionario logró terminar un conflicto de casi 20 años. Y esto sucede también en el libro. Se llama el Partido Nacional Integral de la Revolución o alguna cosa así, no me acuerdo bien el nombre. No lo anoté ni le marqué la letra y ahorita justo la estaba buscando. Sin embargo, a mi gusto y a mi parecer, dos eventos que lograron hacer de la revolución un evento consolidado es la Constitución de 1917 el Partido Nacional y el Partido Nacional Revolucionario. Serían los dos factores primordiales, y en ese sentido Plutarco Elías Calles merece cierto, ¿cómo decirlo?, reconocimiento. Fue el último gran caudillo que supo decir: hasta aquí la revolución, hasta aquí los chingadazos, se acabó. Pues mira, si algo tenían es que contaban con el apoyo de los obreros, de los campesinos, del ejército, estaban reconocidos por Estados Unidos. O sea, creo que justo el lograr unificar al México dividido, como tú dices, ¿no?, en las tres revoluciones diferentes, o sea, el decir, ¿saben qué? Ya se institucionaliza esto, ya se acabó la era de los caudillos, empieza la era de las instituciones, sin duda es algo que se reconoce, y pues justo de ahí es que tuvimos ya 70 años o más aproximadamente 70 años de PRI everywhere. Claro, o sea, insisto, no digo que los 70 años del PRI han sido shalala, bien bonitos, súper tranquilos, pacíficos y todo, pero por lo menos terminaron un conflicto de 1 millón de muertos. Sí, y ahí, bueno, que lo tomas. Justo como dato curioso, encontré que se atribuye, o sea, en el censo que se realizó en 1921, se encontró que hubo una baja de alrededor de 830,000 personas, ¿no? O sea, contra el 1910. Entonces dices, en este periodo de 10 años, más de 800,000 gente se murieron, ¿no? Y justo la primera atribución es a la revolución, pero creo que esto es algo muy curioso, no en realidad, sino que se atribuye aproximadamente 250,000 a la revolución. Entonces dices, ¿qué pasa con estos otros 500,000? Y en realidad son gracias a la pandemia que se vivió a partir de 1918 por la gripe española. Sí, totalmente. Entonces, pues sí, la pandemia pudo matar más gente que una revolución. Que a mi gusto, yo siempre he pensado que el número de muertos de la revolución se me hace muy poco. A mi gusto. O sea, eso ya es interpretación personal. Yo siempre he sentido que este número es muy poquito. Claro, si la fiebre española mató un puta madral. Esto estoy totalmente de acuerdo. Entre otros factores. Porque no estamos hablando, o sea, estamos hablando también ahí de la gente que se murió de hambre. Porque al fin y al cabo, no solo es hablar de la gente que dejó el campo para ir a pelear a la revolución y dejaron a su familia muriéndose de hambre, sino que sucede un evento grueso en el mundo. Ya le está pintando el dedo a todos, bien bonito, perdón, pero es que estaba haciendo aquí el énfasis. Que es el gran crack de Nueva York, de la bolsa de Nueva York en 1929, la Gran Depresión, que si solo pegó a Estados Unidos es una mentira total. Pegó aquí en México y pegó cabrón, porque muchísimos de los gringos, los mexicanos que vivían en Estados Unidos, se vinieron para acá, y acá tampoco encontraron trabajo y se pelaron. O sea, fue una época, o sea, y creo que esto es lo chingón de Ibargüengoitia. Y creo que también me gustaría que lo complementaras tú también, Diego. Ibargüengoitia nos está dando a entender, primero que nada nos enseña el lado sucio y debajo de la mesa que existía en la revolución. Porque todo el mundo habla de las grandes peleas, las grandes hazañas y todo esto, y nadie hablaba de las hazañas, de los eventos que sucedían a puerta cerrada y las decisiones que se tomaban a puerta cerrada. De quién iba a suceder a quién, y de quién iba a tomar el lugar de quién cuando esto pasara, y si mejor quitamos a este y este.
etc, Sí, en etcétera. esta pretensión de democracia. Y Ajá. aparte me gusta mucho cómo lo toma, o sea, hay un fragmento en el que dicen como de, no, pues es que si quitamos este artículo de tal, de la Constitución, creo que dicen, Sí, el pueblo se nos va a venir encima. Y lo uno de de la, los no- generales lo de se la levanta, reelección, ujú, justamente. y el general se levanta y dice, paso eso por los huevos. Y Ah, todos no. le aplauden y dicen como, Sí, sí, ese es sí. su nombre, ¿sabes? O sea, de forma irónica, creo que sí refleja un poco esta noción de lo estamos decidiendo para nosotros, lo que pase con el pueblo, con lo que nosotros hagamos al jugar al poder, Sí. es un tema diferente. O sea, ahí se ve el alto, o sea, las grandes figuras de la revolución no abordan las profundidades, pero podemos entender, porque hablan de las tropas y que las traen como trapos, de verdad como harapos. Sí. No sé si quieres comentar algo, digo que te dejé como momia desde hace rato, perdóname, pero es que estaba contextualizando, me metí en mi choro. Este, no, o sea, bueno, es que, o sea, Ibargüengoitia habla como prácticamente todo lo que a mí, en lo personal, no me gusta de la política. Pues prácticamente que es como todo lo que ocurre a partir de decisiones para el pueblo que en realidad no lo son. Claro. Y ese ha sido mi más grande conflicto toda la vida con la política. Entonces, sí, en lo personal sí me fue una lectura un tanto difícil, principalmente con el narrador y así, pero de ahí en fuera pues, fue como de... Sí, fue como es esa... Es De, como esa voz que se necesita para abrir los ojos de cierta manera. claro. O sea, al fin y al cabo nos aborda el tema incómodo, que es, y en la revolución era igual. Ellos no peleaban por el interés nacional. Sobre todo en este último periodo, que es una matanza de caudillos, porque estamos hablando aquí de las grandes cabezas, pero no estamos hablando de los generales pequeños, de las tropas pequeñas, nada de esto. O sea, de verdad, era una carnicería fuerte. pues, Y no estaban peleando por el interés de su pueblo, estaban peleando por salvarse el pellejo. Carranza huye a Veracruz para salvarse a sí mismo y salvar su forma de gobierno. Bien, malo, regular, se estaba salvando el pellejo, al fin y al cabo. Y muchos de los grandes caudillos igual. pues, Entonces, y por ejemplo, y creo que este es un dato muy interesante, incluso después del maximato que termina con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia, no existe unidad nacional. No hay unidad nacional hasta 1941. En 1941 suceden, porque además en 1936 se exilian a Plutarco Elías Calles de México. Lo llevan a Estados Unidos, no me acuerdo, creo que al sur de Estados Unidos. O sea, no es como que lo lleven a una prisión, simplemente se lo llevan a la playa a otro lado. Solo no puede estar aquí en México. Pero en 1941 sucede uno de los eventos más importantes, que es de las pocas épocas, podemos decir, que hubo una prosperidad económica y social en el país, que es con Manuel Ávila Camacho, que es con la Segunda Guerra Mundial. Y hace un evento histórico que jamás nadie en la historia de México había logrado hacer, que era poner a todos los expresidentes en un mismo podio para llamar a la unidad nacional. Que se cagaban en los huevos. Todos se odiaban en ese maldito escenario. Todos se odiaban, todos. Cárdenas, Calles, Portes Gil, todos se odiaban. Pero Ávila Camacho dijo, se callan y dicen que estamos todos juntos en esto porque vamos a entrar en uno de los conflictos más importantes de la historia. gorditos y bonitos, chicos. Exacto. O sea, los puso como skipper. Bonitos y gorditos, muchachos, tal cual, a saludar. Entonces, ahí podría decirse que inició una unidad nacional, o por lo menos un llamado a la unidad nacional, que es algo que muy pocos presidentes han logrado hacer, y que muchos fingen que llaman, pero no lo hacen. Es así como reflexión. Fíjate Entonces, que encontré también otro paralelismo referente al libro y a otro evento histórico. Y justamente todos están luchando por salvarse el pellejo. Se ve, pues ahora sí que Obregón escoge a Calles, ¿no? sí, Por encima de Antonio de la Huerta. Y totalmente. dice, no, ¿sabes qué? Queda Calles. Después, ¿qué pasa? Calles dice, yo quiero que quede Obregón. Sí, Entonces, justo en este intento de sus reformas a la Constitución, que
no son nuevos muchachos, así que también ojo con eso, con esas reformitas. Sí, claro. Pues ya, queda, como sea, sabemos sobre Gon. Pero justo también algo que mencionaste, no se habla de los otros militares y de la carnicería que hubo por aparte, pues son los que dijeron, oigan, estamos defraudando literalmente a lo que vio nacer nuestra revolución, ¿no? Y de ahí tienes, por ejemplo, a Francisco Serrano. Y justamente otro paralelismo que veo es que están en una reunión en Cuernavaca. Serrano tenía la intención de capturar al presidente para evitar que, o sea, de este movimiento antirreeleccionista. Sí, claro. Y en esta intención de capturar al presidente, algo que tenían muy bien eran los equipos de los centros de inteligencia que tenía el gobierno, porque les cayeron cuando estaban en Cuernavaca en una celebración y a todos los generales los asesinaron brutalmente. ¿Sí? Y a Serrano lo mandaron también y ya después de asesinarlos, mandaron sus cadáveres al castillo de Chapultepec. Sí. Aquí está su movimiento antirreeleccionista, se hace lo que nosotros queremos. Claro. Y justo en el libro también ocurre algo similar, o sea, también están celebrando reuniones en Cuernavaca y cosas por el estilo. Sí, o sea, al fin y al cabo se hacía lo que el presidente quería. Y en este caso estamos hablando de Calles, que se hacía lo que Calles quería. Entonces, es muy interesante los paralelismos que hemos encontrado en este libro. Es un libro chingoncísimo, de verdad. Si tienen la oportunidad, insisto, no es aburrido, es muy gracioso el libro, se divierte en un ratotote. Y creo que es el momento apropiado para empezar a hacer las preguntas que quedan en el chat. Mi querido Diego, ¿qué me quieres decir? Porque es que tocó un tema que a ti te aburre ahora. Irónicamente, entonces también por eso te tenemos así en el fondo, pero te entiendo. Es que sí, ahorita justo estamos hablando de puro trámite político y de la guerra debajo de la mesa, porque al fin y al cabo es un periodo muy interesante. A ver, respondemos tus preguntas. A ver, primero, porque mencionaron que no muchos, en esta época no muchos presidentes... Alto. Anota tus preguntas siguientes antes de que se te olviden, porque sé que se te olvidan. Pero mientras responde la pregunta. O sea, la que quería hacer, dije, sí me voy a acordar, la principal, la que quería hacer, dije, sí me voy a acordar, y se me olvidó. Sí. Yo intento acordarme y como, no, pues quién sabe. Te entiendo, por eso aquí tengo mi papelito. Mencionaron que no muchos, o sea, durante esa época no muchos presidentes mexicanos fueron reconocidos por Estados Unidos. ¿Cuáles presidentes sí fueron? Pocos. Carranza no fue reconocido, hasta donde tengo entendido, si mal no recuerdo. Emilio Portes Gil tampoco. Victoriano Huerta no fue reconocido. O sea, es que ese es lo interesante. También por eso habla mucho de la crisis del país. La gran mayoría de los presidentes no fueron reconocidos. La gran mayoría. Creo que de los pocos fueron Calles y Obregón. Ajá. Creo que de Calles en adelante podría decirse que fueron reconocidos. Pero antes de eso, Madero, si mal no recuerdo, sí fue reconocido. No fue reconocido porque al fin y al cabo el embajador de Estados Unidos fue uno de los cómplices para la decena trágica. Entonces no fue reconocido, si mal no recuerdo. Porque si mal Huerta no fue reconocido. Al final, si mal no recuerdo. Los gobiernos de la convención tampoco fue reconocido, si mal no recuerdo, por Estados Unidos. O sea, es un lapso. Es que lo chingón y problemático de la Revolución Mexicana es que es un desmadre. Es muy chingón porque hay mucho en donde investigarle, pero es un desmadre porque hay mucho en donde investigarle. Entonces, a los de agosto, o sea, justo de ahí el nombre. Sí, o sea, es un desmadre. O sea, hay presidentes que duran 3 meses y dicen chinguen a su madre. Hay un presidente que en la revolución duró 45 minutos para cederle el lugar a otro presidente. No hay orden, no hay un país, no hay ni siquiera un país. Hasta la fecha México sigue sin ser un país. Y esto lo vemos desde antes de que llegaran los españoles. México no es un país, son 3 países en uno, mínimo. Me estoy quedando muy corto ahí. Entonces, el poder gobernar un país es un desmadre. Y ahora imagínate gobernar un país tan caótico como México en los años de la revolución. Porque te puedo garantizar que alguien aquí escuchando
tuvo algún pariente, algún antecesor suyo que peleó en la revolución. Todos tuvimos ahí un bisabuelo, tatarabuelo, un tío bisabuelo que peleó en la revolución. Yo sí tengo. Así, te lo puedo decir a ciencia cierta, que mi tatarabuela le dijo a dos cabrones: ustedes no van a la revolución, ni madre, se regresan a la casa. Así. Entonces, no puede haber diplomacia en un país donde no hay orden. Y deja todo el país, o sea, los conflictos a nivel mundial. O sea, sí, además está siendo atacado por todos los frentes posibles. O sea, también entiende el contexto. O sea, no lo digo para atacar a ti, en general. Entendemos el contexto. Si México está teniendo un desmadre, ahora imagínate a la crisis que está sucediendo en Europa. O sea, porque el siglo XX no inicia fácil. El siglo XX inicia con la caída total del Imperio Español, con conflictos en el Imperio Austrohúngaro, con la caída del Imperio Ruso. O sea, surge un desmadre total, la unificación de Italia. Todo es un pinche desmadre, en resumidas cuentas. Entonces, ¿cómo quieres tener diplomacia internacional si en tu propio jardín no puedes tener orden? O sea, es como ir a querer limpiar un parque cuando tu jardín lo tienes hecho una cagada. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Es un desmadre. O sea, el principio del siglo XX, bueno, todo el siglo XX es un desmadre. Punto. Sí. Punto. O sea, perdón. No hay un momento en el que digas: ¡ay, qué bonito! Paz mundial. No. Me acuerdo que alguna vez uno de mis mejores profesores de historia que he tenido dice que muchas veces no se miden los siglos como del año 1 al año 00, ¿sabes? O sea, sino que en realidad es por eventos. Entonces, el siglo XIX es un siglo bastante largo. Sí. Mientras que el siglo XX es un siglo súper corto porque se considera que empieza más o menos justo en el 10, o sea que empieza a haber conflictos y diferentes revoluciones en diferentes lugares del mundo, Sí. y que termina con la caída del muro de Berlín. O sea, tienes un siglo que en realidad duró 80 años. Sí. Que por cierto, uno de los eventos principales o primeros que suceden de cambios en el mundo en el siglo XX es la Revolución Mexicana. Pues Por eso es uno de los eventos social, estudiados más importantes del mundo. Es un evento estudiado mundialmente, la Revolución Mexicana. O sea, eso, de verdad, si algún día quieren investigar, investiguen a cualquier caudillo. Ni siquiera a los grandes. Investíguense a algún pelele que trabajaba en Chiapas. O sea, el que le ilustraba los zapatos a Zapata. De verdad. Y se encuentran toda una vida, porque de verdad, te lo garantizo. Por lo menos una persona que esté escuchando esto tiene una historia familiar de alguien que estuvo en la revolución. Así, yo te puedo decir que tengo historias de la revolución en mi familia. Punto. Y te puedo garantizar, te lo puedo firmar en notario público, que alguien que esté leyendo o escuchando esto, ¿por qué dije leyendo? Que esté escuchando esto, tiene una historia de la revolución de su familia. Así. No, o sea, no es necesariamente un mal ejemplo, porque al fin y al cabo, bueno, es que también la revolución es una de las cosas, la revolución mexicana, y creo que con esto voy a concluir el día de hoy, porque ya estamos rebasando el tiempo de hoy. La revolución mexicana es uno de los claros ejemplos de que una revolución no destruyó ni una sola institución. Nada de lo que peleó la revolución destruyó las instituciones, porque al fin y al cabo el presidencialismo siguió existiendo, la constitución siguió existiendo, el congreso siguió existiendo, las gobernaturas siguieron existiendo, todo se mantuvo igual. Lo único que cambiaron fueron unas cuantas leyes. Es una chingonería, porque fue una revolución no para desmantelar el sistema, sino para modificarlo. Es una y eso es una transformación que no se vio solo en México. En toda Latinoamérica se ven paralelismos similares, que si quieren en otra ocasión los podemos hablar. Y de lo que dices, nada más para complementar, siento que es algo que contrasta mucho con otras revoluciones históricas como la francesa o como la rusa, donde sí hubo un desmantelamiento muy drástico de las instituciones y del sistema. Que no queda piedra sobre piedra. Exacto. Punto. Y en Latinoamérica se ven muchos ejemplos de este tipo de cambios, que sobre todo lo que están cambiando no es necesariamente la institución, es el régimen. Exacto. Que son dos cosas muy distintas. Es un tema muy chingón, que tristemente el tiempo nos está consumiendo. Entonces, no sé si quieren dejar alguna conclusión, empezando con mi querido Diego.
estás cortando. Pero bueno, antes de concluir, quiero, Ajá. quiero pedirles a ambos su Ujú. opinión, porque pues en esto sí están más informados que yo, más letrados en esto que yo. Más húmedos, más Ah, empapados de información. ¿Sabes? este, ay, considerando como todo lo que pasó en ese periodo de la revolución, Ajá. ¿consideran que existe un paralelismo en cierto grado con la actualidad? Sí, nos enseñan muchas cosas. La cara de Lenin. Es que sí, o sea, y creo que lo más paralelo que pude decir, que le hice mucho énfasis, es en los militares en el poder. Eso, y le va a arder a mucha gente que escuche esto, y lo lamento, pero es cierto, el militarismo en el poder no es bueno. No hay ejemplos buenos del militarismo en ningún país del mundo que no sean gobiernos tiránicos, despóticos y autoritarios. Ese es el mejor ejemplo. Yo creo que con eso podría concluir el día de hoy. Mira, yo agregando a eso que dices, uno de los paralelismos fuertes que veo es justo el maximato, esta noción de puedes Ujú. seguir gobernando y puedes seguir decidiendo aunque no seas el presidente electo, en tanto sepas escoger a las personas correctas, a partir de un partido recién formado, por así decirlo. O de un movimiento que Un regenera movimiento que está nacionalmente. a la clase obrera, que está uniendo a ¿No? los campesinos, o sea, esa es una. Y algo que me parece igual para concluir es, los vencedores son los que escriben la historia. Y algo que se ha visto en México es que los héroes son en realidad los enemigos de los vencedores. Sí, Esta dinastía sonorense, que fueron los que ganaron el plan de Agua Prieta, o sea, Obregón, de la Huerta, en Calles, calles. en la historia marcan como los héroes de la revolución a Zapata, a Villa, a Carranza, a Madero, sus enemigos jurados, y son los que tú recuerdas como los héroes de la revolución. Algo Sí. que veo de paralelismo similar es quién derrocó, por así decirlo, al maximato, Cárdenas. Y a mí Y Cárdenas me caen los tanates, por cierto, pero es exacto, otro tema. y hay una figura política que se relaciona mucho con Cárdenas y que pone en un pedestal Cárdenas, además de Sí. Madero y de Benito Juárez. Porque al fin y al Y cabo, Cárdenas era un populista. Le guste a quien le guste. O sea, Cárdenas creó un chorro de programas sociales para caer bien a la gente, no necesariamente para beneficiarla. Entonces sí, hay muchos paralelismos, sobre todo en la revolución, porque al fin y al cabo, esta revolución es o sea, este evento histórico en México, grande, que abordó todo el país, no se va a repetir afortunadamente en 100 años, no así de violento no así de necesariamente, violento ni en esa escala, en esa escala, pero así. es el evento más grande en el cual podemos sacar muchísimo para aprender del presente y del día de hoy. Y creo que eso es... Después vemos esos paralelismos, incluyendo pandemia mundial. Ah, entonces aguas. Chequen la historia, estén muy atentos porque de verdad hay muchas cosas que se repiten. Tengan mucho cuidado. Y creo que con esta pequeña reflexión, muy buena pregunta para terminar, mi querido Diego. Creo que con esa pregunta pudiste terminar las conclusiones. Chequen la obra de Barbengoitia. Van a haber muchos paralelismos con la revolución. Investiguen de la revolución. Es un tema chingoncísimo. Como pocos, de verdad. En la historia mundial hay pocos temas tan chingones, complicados y caóticos, pero entretenidos como la Revolución Mexicana. Entonces, por nuestra parte creo que sería todo. No se les olvide que estamos en todas las redes sociales como Contémonos o Contémonos Pod, que voy a dejar su bella red social ahí. Ahí están. No se les olvide que el próximo jueves vamos a empezar a hablar de prehistoria, que es un tema de lo más interesante, porque al fin y al cabo no es historia, pero vamos a entender cuál es la diferencia entre historia y prehistoria. Por eso tu outfit de las cavernas. Ajá, es muy interesante, de verdad es una chingonería de tema. Y mi queridísimo Lenin, siempre es un placer poder hablar contigo. De verdad, muchísimas gracias por venir, gracias por la recomendación del libro. Maravilloso para poder traer esta información a la gente y que sea más fácil de procesar y de tragar, porque como es complicada la revolución. Bien, mucho. Oh, fue un gusto. Entonces, por nuestra parte sería todo y nos veremos hasta la próxima.
Cuídense mucho. Descansen. Saludos.